Hola, chicos, ¿cómo les va? Bueno, iniciamos el segundo cuatrimestre con una temática sumamente importante e interesante del campo de la fisioterapia y la kinesiología. En este caso, vamos a estar dando, que en realidad quien lo va a estar dando es una docente de la cátedra de kinesiología, de fisioterapia, es kinesiólogo obviamente, está capacitada en psicomotricidad en el agua para niños con desarrollo atípico, de EFICACH 2018, es instructora de Watsu nivel 1, 2 y 3, ella después va a explicar qué es esto, de formación de Watsu, porque cosas nuevas, instructora en aquafasia, en aquadynamic y aquacontrol, y es integrante de la WABA, que es la Worldwide Aquatic Bodywork Association. También es instructora en natación y en pilates. Es sumamente importante esta temática y yo los quiero invitar a que ustedes traten de aprovechar esta presentación que va a dar nuestra colega. Y un poco la idea es en esta primera parte, es una cuestión teórica, tiene diferentes aspectos a tener en cuenta. Por un lado, la hidroterapia es un agente terapéutico donde realmente tiene muchísimas utilidades en todo prácticamente, no hay campo de acción de la kinesiología que no pueda ser abordada desde la hidroterapia. Por otro lado, hay legislaciones que permiten que el profesional kinesiólogo es el profesional capacitado, o debe serlo, para poder abordar en este campo de lo que es la rehabilitación. Por lo tanto, nos parece muy importante que ustedes aprovechen ella va a mostrar algunos conceptos teóricos, pero fundamentalmente aspectos de aplicación directa, en la que necesitamos conocer y estar formados para ser profesionales competentes. Es también un área con muchas oportunidades desde el punto de vista laborales, porque en realidad hacen falta más profesionales kinesiólogos que se formen en este campo. Entonces hay aspectos legales, hay aspectos que tienen que ver con una cuestión de inserción laboral, ¿sí? Así que por lo tanto los invito a que aprovechen esta primera presentación. Es nuestra idea, la idea de la cátedra fue también darle como soporte a esta presentación, luego una aplicación práctica, poder vivenciarlo, es decir, realmente hacer una actividad práctica en la pileta, ¿no es cierto?, con alumnos y pacientes. Más adelante, lamentablemente, en esta situación de contingencia en la que estamos un poco limitados a poder hacerla en esta primera parte. Veremos si a fin de año es factible poder hacerlo. Así que bueno, con ustedes, nuestra colega Ingrid Berber, que es quien va a dar la temática. Ingrid, damos comienzo a la temática. Bueno, muchas gracias, Omar. Hola chicos, bueno, ¿cómo están? Un gusto el poder compartir este tema, ¿no?, tan importante para nuestra profesión y para nuestra área, digamos, que tanto nos compete, ¿no? Un poco, en realidad, la idea es poder justamente que ustedes empiecen a tener una mirada para con esta área de la kinesiología, y bueno, más que nada en este caso, en este primer encuentro, poder compartir por ahí a grandes rasgos algunas de las tantas áreas que nos van involucrando, ¿no? Entonces, bueno, un poquito al hablar de la parte de hidroterapia, podemos hacer hincapié o podemos hacer primero la referencia al concepto del origen etimológico, digamos, de hidroterapia. Entonces, si nosotros desglosamos esta palabra, la separamos en sílabas, podemos ver que la palabra hidro viene del concepto agua, significa agua, y terapia vendría a ser la curación. Entonces, bueno, un poquito en base a este origen podríamos decir que es justamente la curación, el tratamiento por medio del agua. Pero en realidad, si profundizamos un poquito más en este tema, vemos que en realidad es un área que es mucho más amplia y podemos hablar de lo que es el concepto de la hidrología médica. Hidrología médica es justamente, digamos, una ciencia dentro del campo de la medicina y la terapéutica que permite realizar un estudio muy detallado y preciso, ¿sí?, del agua como un agente terapéutico, como hemos visto, digamos, en esta primera etapa, como han visto en esta primera etapa del año, vemos que es un agente físico, ¿sí?, lo hemos visto desde otros lugares, entonces, bueno, vamos a seguir haciendo un poquito más de hincapié en esto.
Entonces, la hidrología médica, como ya dijimos, es la ciencia que nos permite un estudio más detallado y profundo del agente, de este agente terapéutico. Esta hidrología médica, a su vez, está compuesta, ¿sí? Está formada por distintos tipos de áreas, ¿sí? Incluye, como podemos ver acá en esta diapositiva, distintos tipos de temáticas que va a variar, digamos, el agente agua va a variar de acuerdo por ahí los componentes que tengamos. Vamos a encontrar, como pueden ver, lo que es la balneoterapia o crenoterapia, la pelodoterapia, la hidroterapia, la terapia acuática específicamente, y también vamos a nombrar después a posterior lo que es la talasoterapia, ¿sí? La idea un poquito en este caso es darle un marco. La idea desde la cátedra después va a ser profundizar, como bien decía el licenciado Pica, licenciado Omar, vamos a hacer con profundidad un poquito más de hincapié en lo que es la parte de hidroterapia y la terapia acuática, que es en donde nosotros podemos tener, en este caso, por donde estamos, mayor, digamos, área de trabajo. Pero sin olvidar que en realidad todas estas áreas que están viendo acá son de competencia de profesionales de la salud, específicamente de los kinesiólogos. Entonces, áreas que muchas veces por justamente desde el desconocimiento vamos dejando y de lado, y es nuestra competencia. Entonces, bueno, un poquito, primero nombrarle lo que es la balneoterapia o crenoterapia. Dentro de esto, como recién les nombraba, ¿sí? Terapia decíamos que es curación. Entonces, si hablamos del balneo, podemos decir que sería la curación a través de qué, ¿sí? En este caso sería el tratamiento, o la ciencia, digamos, que estudia el tratamiento mediante el agua mineromedicinal, ¿sí? Es decir, son soluciones naturales, ¿sí? Dotadas, digamos, que tienen propiedades químicas y físicas que se pueden utilizar con objetivos más específicos, de acuerdo, digamos, al tratamiento que nosotros querramos utilizar, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en este caso, va a depender del tipo de las propiedades que tenga el agua. A veces encontramos aguas que son más sulfatadas, aguas que son con características más iodadas, aguas que son por ahí con características más con cloro, más cloruradas, ¿sí? Todas estas propiedades que podemos encontrar dentro del agua, ¿sí? Hacen esta ciencia, que es la balneoterapia, que se utiliza más que nada, por ejemplo, en lo que son los baños termales, ¿sí? De acuerdo a las propiedades que tenga el agua. De acuerdo a eso también, y teniendo en cuenta también los tiempos de aplicación, es que existíamos esta terapia, esta área. Después vamos a nombrar así muy digamos, por arriba lo que es la pedoterapia, ¿sí? Esta es la aplicación de los productos, digamos, naturales, es decir, si vamos nuevamente al origen etimológico de la palabra, viene de peloide, ¿sí? Peloide vendría a ser aplicación de fango o de barro. Entonces, si vamos junto a esa palabrita, lo unimos junto con lo que es terapia, podemos decir que es la curación o el tratamiento por medio de fango, ¿sí? Fango o barro. Un poquito, digamos, siendo más específica, es justamente la aplicación o la mezcla, digamos, del agua mineral, que incluye en este caso algunas agua, digamos, del mar o del lago, ¿sí? En donde junto con algunos materiales orgánicos o inorgánicos, sí que pueden ser de origen biológico, hacen que esa aplicación de manera local o general también tenga un fin terapéutico, ¿sí? Estas aplicaciones se utilizan muchas veces, la podemos ver dentro de lo que son, por ejemplo, el tratamiento estético, ¿sí? En el caso, por ejemplo,
problemas, digamos, faciales, para mejorar la parte de los rasgos faciales o para el tratamiento de la espalda. Pero no es el única área en donde también se trabaja, ¿sí? Este tipo de terapia también se utiliza dentro de, por ejemplo, cuando tenemos casos de heridas. Ese tipo de heridas o laceraciones, también se puede trabajar con lo que es la peidoterapia, ¿sí? O la aplicación de esos fangos medicinales. Pero un poquito la idea es hacer o ir más o menos a abocar un poco más a lo que es dentro de esta área de la hidrología médica, hablar un poco más de lo que es específicamente la hidroterapia y después la terapia acuática específicamente. Como veíamos al principio, si desglosamos la palabra hidro, que es agua, y terapia, sería la curación por medio del agua. Pero en realidad, podemos decir que esto es un método que por medio de aplicaciones o el empleo tópico del agua o externo del agua, aplicaciones externas o tópicas del agua, esta agua, que puede ser potable u ordinaria, ¿sí?, utiliza las propiedades físicas de la misma, es decir, las propiedades que vamos a ver un poquito más adelante, los factores mecánicos o los factores térmicos, ¿sí?, con fines terapéuticos, sin considerar en este caso los posibles efectos derivados serían de lo que es la absorción o de los preparados medicinales. Es decir, anteriormente veíamos que tanto lo que es la balneoterapia y la peiloterapia, ¿sí?, utilizan, ¿sí?, aplicaciones que son de origen natural, en los cuales es muy difícil poder repetirlos de manera artificial, ¿sí? Son propiedades, características que yacen, digamos, dentro de la naturaleza, como por ejemplo lo que les nombraba recién, las aguas termales o las aguas volcánicas, ¿sí?, que tienen este tipo de propiedades y que son de manera natural. En cambio, cuando hablamos más específicamente de lo que es la hidroterapia, hablamos de todo tipo de agua que podemos llegar a encontrar. Después lo vamos a especificar un poquito más con respecto a lo que es las piletas o los lagos, que también lo podemos utilizar, pero no tendrían, digamos, un componente químico natural, ¿sí?, sino que se le puede agregar, digamos, ese tipo de componente y así sumarle a este efecto que tiene el agua, de los factores físicos y mecánicos, sumarle otro efecto más, pero, digamos, no va a ser en sí el método como utiliza, ¿sí? Y a su vez, esta clasificación de la hidroterapia se diferencia un poco de lo que es la terapia acuática, porque la terapia acuática lo que hace, además de sumar estas propiedades y estas características físicas que tiene el agua, de estos factores mecánicos y térmicos, además de tener estos factores, ¿qué hace? Utiliza técnicas específicas, como recién también a comienzo nombraba el licenciado Pica, de técnicas específicas para tratar determinadas patologías. En este caso, por ejemplo, podemos nombrar algunas técnicas de liberación miofacial, algunas técnicas de control específico, algunas técnicas de relajación, ¿sí?, de una relajación muy profunda. Entonces, estas técnicas también requieren una capacitación, ¿sí?, sumado a esta característica, digamos, específica, que es un área específica de la kinesiología, todo lo que es la hidrología médica, pero la parte de hidroterapia y terapia acuática específicamente también requiere una capacitación y esta está, digamos, dada, somos nosotros los que estamos habilitados para poder tener influencia e incidencia en esta área, es nuestra competencia. Que bueno, esto es un poquito la diferencia entre lo que sería la hidroterapia específicamente y la terapia acuática, ¿sí? Bien. Bueno, recién un poco les comentaba y les nombraba que dentro de los factores, digamos, de las propiedades físicas que tiene el agua, encontramos distintos tipos de factores. Por un lado, encontramos los factores mecánicos y por otro lado encontramos los factores térmicos, ¿sí?
Estos factores mecánicos, en realidad, de acuerdo a los principios, digamos, mecánicos y los principios térmicos, en realidad, que encontramos que tiene el agua, lo voy a ir nombrando como de a poco, y la idea es, en realidad, poder entender un poquito estos principios, porque a partir de ellos es que un ejercicio, por ejemplo, que yo puedo dar, me va a cambiar completamente, y de acuerdo, por ejemplo, a la profundidad en donde yo esté, el ejercicio me va a cambiar completamente. Entonces, eso me hace el tratamiento. Eso hace que el tratamiento cambie completamente. Por eso es tan importante poder tenerlos, saberlos en realidad, y saber el por qué es importante que tengamos conocimiento de ellos. En cuanto a los principios mecánicos, lo vamos a dividir en tres tipos de factores. Por un lado, vamos a hablar de los factores hidroestáticos, por otro lado, vamos a hablar de los factores hidrocinéticos, y por otro lado, de los factores hidrodinámicos, ¿sí? Son como tres grandes grupos, dentro de los cuales, a su vez, vamos a encontrar como subdivisiones, ¿sí? Entonces, hablando del principio mecánico y dentro de lo que es el factor hidroestático, vamos a hablar, les voy a mencionar un poquito de tan por ahí conocido, a lo mejor lo han escuchado en algún momento o en física, de lo que es el principio de Arquímedes o el principio de flotación. Bien, el principio de flotación, o el principio de Arquímedes, que es bien conocido por esto, me fui. Vamos a hablar primero, me confundí un poco, vamos a hablar de presión hidroestática, ¿sí? Porque es en realidad importante saber lo que es la presión hidroestática. Porque es la presión que todo cuerpo o todo líquido en realidad ejerce cuando está en un fluido en reposo. Es decir, cuando yo, por ejemplo, tengo un balde o un vaso, ¿sí? Un recipiente que tiene agua, esas moléculas de agua, ese fluido, digamos, está contenido y genera, por el simple hecho de estar en ese espacio, una determinada presión, ¿sí? Bien, esa presión es directamente proporcional, sería a la densidad del fluido, como pueden ver acá en la pantalla, ¿sí? Y a la altura, digamos, de la profundidad. Entonces, ¿eso qué me va a ayudar? Que si yo tengo un cuerpo justamente, ¿sí? que está sumergido en ese medio líquido, por ejemplo en la pileta, a medida que más se vaya en profundidad, vaya entrando, digamos, ese cuerpo, o esa persona, o ese paciente, más liviana en realidad se va a ir sintiendo, ¿sí? Entonces, por eso en realidad es importante. Y a su vez, vamos a ver también que esta presión hidrostática tiene distintos tipos de ventajas, ¿sí? Distintos tipos de beneficios. Me va a ayudar, por ejemplo, lo que es el retorno venoso, me va a ayudar al aumento de la circulación, pero también como me va a ayudar en esos casos, también tengo que saber en qué casos puedo trabajar con un paciente, por ejemplo, que esté más sumergido, o hasta dónde le puede llegar, por ejemplo, el agua, a qué altura del cuerpo le puede llegar el agua, porque si yo no tengo en cuenta eso y, por ejemplo, ese paciente tiene alguna alteración cardiovascular, me puede generar algún fallo cardiovascular, algún fallo cardíaco. Entonces, tengo que saber en qué casos, digamos, yo puedo trabajar con un paciente que esté completamente sumergido y en qué casos no. Así como, por ejemplo, en un paciente cardiorrespiratorio o puedo generar cardiovascular, puedo generar ese tipo de alteración. En otro paciente que, por ejemplo, tenga algún problema venoso, me puede ayudar esa presión hidrostática a ese aumento de circulación. Entonces, por eso es importante saber que este factor está, y de ahí en más, digamos, en qué caso y hasta qué altura es conveniente que este paciente, donde le llegue el agua, ¿sí? Hasta qué altura le llegue el agua, ¿sí? Bueno, un poquito hablando de lo que es la presión hidrostática, como les explicaba recién.
vemos que a partir de este también tenemos lo que es los factores hidroestáticos, y aquí está lo que es el principio de Arquímedes o el principio de flotación. ¿Qué me habla este principio? Que todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje, yo por ejemplo tengo acá en este caso, bueno, la lapicera, recibe un empuje que es vertical de abajo hacia arriba, ¿sí? Y va a desplazar un volumen de agua, un volumen de líquido que va a ser igual a la del cuerpo que se sumergió, ¿sí? Este principio, digamos, va en sentido, o esta fuerza de empuje va en sentido opuesto a lo que es la fuerza de gravedad, ¿sí? La fuerza de gravedad va de arriba hacia abajo y este principio de flotación va de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, ¿para qué, digamos, es importante que nosotros sepamos esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para y por qué? Porque dependiendo a cómo esté, digamos, esa fuerza, digamos, de empuje o el cuerpo que yo vaya a sumergir sea más liviano, si yo tengo un cuerpo, por ejemplo, que es más liviano, como pueden ver sería del lado derecho, cuando yo sigue de esta parte, cuando un cuerpo, digamos, es más liviano que lo que va a ser la parte del peso, de la fuerza de gravedad, ¿sí? Ese cuerpo va a tender a flotar. Cuando ambas fuerzas, tanto lo que va a ser la fuerza de gravedad es igual a lo que es la fuerza de empuje, ese cuerpo va a tender a estar como semi hundido, ¿sí? No va a estar, ni se va a ir al fondo, ni tampoco va a flotar tanto como, por ejemplo, puede llegar a ser el caso de una tabla. Y a su vez, cuando esa fuerza, digamos, de gravedad va a ser mayor a lo que va a ser la fuerza de empuje, ese cuerpo se va a tender a hundir y a sumergir, ¿sí? Bien. Con este principio, en realidad con este principio de flotación, va a ser con lo que nosotros vamos también a trabajar junto con lo que va a ser la presión hidroestática y otros factores que vamos a ver un poquito más adelante, van a ser como las claves que nosotros vamos a tener para que un ejercicio que podemos dar cambie completamente. Otro concepto, digamos, a tener en cuenta es lo que es el peso aparente. ¿Qué sería el peso aparente? Es la diferencia, digamos, que se genera entre lo que va a ser la fuerza, digamos, de empuje y el peso del objeto, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un cuerpo, ¿sí? Una persona, digamos, que pesa 100 kilos, ¿sí? Afuera del agua, a medida que esta persona va a ir ingresando, digamos, a la pileta, ese medio acuático, ese peso va a ir variando, va a ser justamente donde se va a generar lo que es ese peso aparente. Entonces, como pueden ver, digamos, ahí dentro digamos, del gráfico, a medida que yo me voy hundiendo, mi peso, digamos, va a ir cambiando justamente también por esta fuerza, digamos, este principio, digamos, de un poco de flotación y que además no tiene, digamos, la fuerza de gravedad dentro de lo que es el agua, digamos, disminuye, ¿sí? Entonces, a medida que yo más me voy hundiendo, voy sintiendo, digamos, más lo que es esa presión hidrostática que hablábamos al principio, y a su vez, mientras yo, por ejemplo, el agua a mí me da a nivel de los tobillos, tengo, digamos, de mi peso es un 90%. Cuando el agua me da a la altura de lo que es el pupo, ¿sí? Como más o menos la mitad del cuerpo, se considera que de mi peso va a ser un 50%. Entonces, de esta persona que recién les nombraba, de pasar a sentir un peso, digamos, de 100 kilos, va a pesar la mitad, y a medida que se va yendo más a profundidad, ¿sí? Va a ir pesando un poco menos. ¿Y para qué, digamos, nos interesa a nosotros saber esto? Para
que, por ejemplo, en el caso que tengamos algún paciente que no pueda hacer una descarga de peso, llámese, por ejemplo, algún posquirúrgico de cadera, algún posquirúrgico de rodilla, algún operado o algún paciente con algún, no sé, operado de columna, un posquirúrgico de columna, saber, digamos, que con este tipo de, este factor, digamos, esta propiedad que tiene el agua, yo lo puedo empezar a trabajar, ¿sí? Vamos a ver también un poquito esto, digamos, es importante en realidad saberlo, porque como les decía al principio, en realidad, son estos factores lo que hacen que un ejercicio o justamente la rehabilitación, que a veces se nos dificulta poder hacer afuera del agua, este medio, esta área, digamos, de la kinesiología, nos permite ser puente para poder empezar justamente a trabajar dentro de lo que es ese proceso de rehabilitación, ¿sí? Bien. Bueno, los factores hidrodinámicos. Esto es algo sumamente importante porque estos tipos de factores en realidad van a hacer, como les decía al principio, un ejercicio me cambie completamente. Un poquito antes de explicarles esto, es compartirles, digamos, qué son estos factores hidrodinámicos. Y estos factores hidrodinámicos, digamos, son aquellos que básicamente me van a facilitar o a dificultar un ejercicio o un movimiento, ¿sí? Esto es algo como clave. Así como, por ejemplo, en el gimnasio, cuando van, por ahí quienes han tenido la posibilidad de poder ir al gimnasio, tienen la opción o la posibilidad, cuando empiezan, por ejemplo, de hacer series, ¿no? No sé, 3x12 o 3x15 con un peso medianamente tranquilo, ¿sí? Bajo, y a medida que, por ejemplo, si nosotros queremos empezar a trabajar más lo que es la hipertonía, empezamos a bajar la cantidad de repeticiones, pero aumentamos la cantidad de peso, ¿sí? Así como en el gimnasio tenemos esa posibilidad dentro de lo que es el medio acuático, los factores y los elementos que nosotros utilicemos van a hacer que un ejercicio me cambie completamente. Entonces, nosotros en realidad tenemos como dos variantes para que ante un mismo ejercicio, el ejercicio cambie completamente, ¿sí? Por un lado, va a ser cuánto esté sumergido nuestro cuerpo, ¿sí? Como les hablaba y les comentaba recién, esto es lo que les nombra un poquito, que es el peso aparente. Y por otro lado, va a ser el elemento que nosotros utilicemos. Entonces ahí yo ya tengo dos variantes que puedo ir utilizando para que mi terapia, digamos, el tratamiento que yo haga me cambie completamente. Esto también va a depender, por supuesto, del momento o en la etapa que yo esté dentro de lo que es la rehabilitación. Entonces, por ejemplo, si viene una persona, un paciente, que por ahí puede ser a lo mejor un deportista, pero que no tiene fuerza, por ejemplo, pero no puede descargar peso, entonces voy viendo en dónde por ahí lo voy a trabajar. Si lo trabajo con el agua un poquito, digamos, más sumergido, pero con algún elemento que no le implique tanta resistencia, y a medida, digamos, que va sacando fuerza, lo voy llevando hacia una superficie más baja, en donde el agua por ahí le llegue más hacia abajo, más, por ejemplo, a la altura del pupo, pero le cambio el elemento y eso va a hacer que el ejercicio cambie completamente. ¿Sí? Bien. Bueno, dentro de estos factores hidrodinámicos, encontramos como distintos, como dos grandes grupos, lo vamos a dividir o decir así, ¿sí? Por un lado, vamos a encontrar lo que es la tensión superficial, la viscosidad y la densidad, ¿sí? Que eso depende de lo que es la naturaleza del medio. Y por otro lado, voy a tener lo que es la fuerza de cohesión, la superficie, ¿sí? Del cuerpo y la velocidad del desplazamiento. Esta fórmula, digamos, que ven ahí en el medio, digamos, de la diapositiva de la presentación, va a ser justamente que esta naturaleza del medio me va a variar de acuerdo a la superficie que yo utilice, ¿sí?
el ángulo, vamos a decirlo así, de ataque y la velocidad. En realidad, ¿a qué, digamos, me refiero con esto? Voy a pasar a la siguiente diapositiva, digamos, y a compartir un poquito más de esto. Bien, cuando hablamos, o acá les comento un poquito lo que es la tensión superficial específicamente, vamos a decir, no sé si alguna vez vieron, por ejemplo, cómo en el agua o puede flotar desde, como se ve en el gráfico, digamos, en la diapositiva, desde un como mosquito o una hoja. Y esto se debe, digamos, un poco a lo que es esta tensión superficial. ¿A qué me refiero? Cuando yo tengo, digamos, ese recipiente, ¿sí?, de agua, abajo las moléculas de agua tienen como para dirigirse en distintos sentidos, ¿sí? Algunas se van hacia, como tienen moléculas a los laterales, tienen moléculas arriba, tienen moléculas abajo, es decir, como que están rodeadas todas las moléculas, ¿sí? Están como rodeadas y ahí están como contenidas, ¿sí? Esto dentro del gráfico, por ejemplo, que pueden ver en esta parte, ¿sí? Pero las moléculas que yo tengo justamente en la superficie tienen como desplazamiento, tienen fuerza, digamos, se pueden desplazar, tienen como, están contenidas hacia los laterales, ¿sí?, y hacia abajo. Por eso, este gráfico de acá, ¿sí?, son esas, digamos, hacia las partículas. Pero arriba es como no llegan hasta ahí porque justamente tengo el aire, ¿sí? Entonces forma como una pequeña película, ¿sí?, debido a la unión de estas moléculas, que a esa película que se forma la denominamos tensión superficial. Y es esta tensión superficial el primer, digamos, la primera dificultad que el paciente se encuentra a la hora de realizar ejercicios. Es la primera resistencia, por decirlo así, que el paciente se encuentra a la hora de realizar un ejercicio. Cuando, por ejemplo, se le da, lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que son los elementos, que puede ser un flota, un pull buoy, una tabla, a la hora de tener que romper con esa película que está formada, es como la primer fuerza que tienen que hacer. Entonces, esto también es algo que nos sirve a nosotros para, de acuerdo al elemento que utilicemos, qué dificultad se va a tener. Entonces, hace justamente, como le decía también recién, que un ejercicio cambie completamente, ¿sí? Por otro lado, también dependemos de lo que es la viscosidad del agua. Entonces, mientras más viscoso es el agua, digamos, más dificultoso o mayor, digamos, mayor dificultad hay al hacer el movimiento, ¿sí? Esto lo podemos ver, por ejemplo, si el agua es más bien, tiene el agua de mar, o el agua más bien dulce, o el agua de pozo, cambian completamente. Por ahí, si alguno ha tenido la posibilidad, o ha sido nadador o nada, o ha tenido como esta posibilidad, se ve que a la hora de nadar o meterse, digamos, como en ese, ¿no?, rectángulo agua en la pileta, cambia completamente el ejercicio, ¿sí? Entonces, esto se refiere un poco a lo que es la viscosidad del medio. Y la densidad también desempeña como un papel fundamental y muy importante en lo que va a ser la fuerza, digamos, de flotación de los cuerpos, ¿sí? Bien. Como veíamos recién, digamos, dentro de esta naturaleza, digamos, del medio, y esta diapositiva que compartimos recién, también podemos ver lo que es la fuerza de cohesión, la superficie, digamos, de proyección del cuerpo, y lo que es la velocidad del desplazamiento. En cuanto a la fuerza de cohesión, en realidad vemos que el agua tiene como distintos tipos de estados, ¿sí? Los vemos lo que es el estado líquido, sólido y gaseoso. A eso se refiere a la fuerza de cohesión. Y en realidad es una de las características que tiene el agua, o las moléculas en realidad del agua, de mantenerse, justamente, tener este cambio, ¿sí?, de los estados. Bien. Y a su vez también tenemos lo que es la superficie de proyección del cuerpo. Bien, esto en cuanto a la superficie de proyección del cuerpo va de la mano un poco
con lo que es la velocidad de desplazamiento, que hacen un poco también a lo que es este ángulo de incidencia que hace un ratito les nombraba. Es decir, cuando yo estoy dentro de lo que es ese medio líquido, yo tengo tengo dos tipos de fuerza que voy generando. Miren, para hacerle como un poquito más gráfico en realidad. Por ejemplo, yo tengo acá, ¿sí?, el cuaderno. No es lo mismo si yo, por ejemplo, me voy desplazando y tengo un ángulo dentro de esta superficie, digamos, esta proyección del cuerpo, en donde yo, si tengo agua acá adelante, que yo vaya avanzando así, a que si yo voy, por ejemplo, avanzando así. Cuando yo voy avanzando así, tengo toda esta fuerza, digamos, esta resistencia en realidad frontal, ¿sí?, que me frena, que también varía si, por ejemplo, el ángulo de incidencia donde yo estoy haciendo la fuerza cambia así, porque de esta forma no tengo tanta resistencia, ¿sí? Entonces, acá adelante, por ejemplo, en este caso, ¿qué se genera? Una fuerza positiva. Y en la parte, digamos, posterior, se genera una fuerza negativa. Y esa fuerza negativa, a su vez, genera lo que es una fuerza de succión. Pero esa fuerza de succión, tanto la fuerza de succión como esta fuerza o esta resistencia, digamos, frontal, va a cambiar y va a variar también de acuerdo a la velocidad que yo le dé al ejercicio que estoy ejecutando y estoy haciendo. Entonces ahí ya también tengo otra variable más con la cual el ejercicio me cambiaría completamente. No es lo mismo, por ejemplo, que yo tenga esto a que tenga una resistencia acá, por ejemplo, si fuese un pull boy o los huesitos que por ahí conocen, o que han visto, que vamos a tener la oportunidad por ahí de compartir, en donde yo, por ejemplo, voy haciendo el movimiento hacia adelante y tengo esta resistencia. Entonces no es lo mismo y eso hace que el ejercicio me cambie completamente. Y no es lo mismo que yo me vaya despacito, desplazando así, a que vaya corriendo dentro de lo que es el agua, con los brazos estirados, donde la velocidad, digamos, el choque, el impacto que voy a tener con el agua va a ser mucho mayor, por ende, voy a tener mayor fuerza, digamos, frontal acá, mayor fuerza positiva, que a su vez me va a generar otra fuerza atrás, que es digamos, esa succión que me va a generar, que es una fuerza negativa. Esa succión que se me va a generar va a ser mucho mayor y eso va a hacer que el ejercicio tenga como mayores turbulencias y esas turbulencias a su vez van a hacer que necesariamente yo tenga que contraer mayor cantidad de músculos para poder mantenerme, para poder seguir haciendo el ejercicio. Entonces ahí tengo una contracción muscular mucho mayor, lo cual también me permite ir trabajando desde lo que es contracciones, digamos, involuntarias para no perder eso, como ese equilibrio y esa posición y esa ejecución del movimiento, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante a la hora de trabajarlo, tenerlo en cuenta. Entonces, las variables que vamos viendo que tenemos dentro de este medio acuático, por un lado va a ser lo que es la presión hidroestática o ese peso aparente, por otro lado, voy a tener el objeto, digamos, con el que voy a trabajar, que a su vez también va a depender de la velocidad con la que yo vaya a ejecutar ese movimiento, ¿sí? Y a su vez también el tipo de, digamos, de profundidad. Entonces, todas esas variables hacen que, como les comentaba recién, un mismo ejercicio me cambie completamente. Y que a lo mejor el mismo ejercicio que yo se lo puedo dar a un deportista, también viendo digamos, la patología o la característica que venga ese paciente, se lo puedo dar a un adulto mayor. Entonces, es fundamental e importante también saber a la hora de trabajar con este tipo de terapia, hacer todo lo que es bueno, la conocida anamnesis y el estudio justamente con la patología que me viene de ese paciente para, en base a eso, yo poder justamente darle el tratamiento adecuado, ¿sí? A su vez, también encontramos, como lo vimos recién, lo que son los factores hidrocinéticos, ¿sí? Que son estos factores, digamos, Perdón, que, perdón sí, Ingrid, vamos a hacer un pequeño break por cuestiones, digamos de duración del video. Hacemos un pequeño cortecito y enseguida
continuamos con la temática.